22. Vamos a leer en la palabra de Dios lo que nos enseña, lo que nos muestra. Versículo 22. Dice así la palabra de Dios: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y él le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos, casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y así Satanás echa fuera a Satanás, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu hago a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Estamos viendo acá en este pasaje de la palabra de Dios en San Mateo, nuestra vida no puede permanecer, no va a permanecer, no va a triunfar, no va a sobresalir, no va a seguir adelante, sino todo lo contrario, va a ser asolada, va a ser destruida, va a ser derrumbada. Eso es lo que nos está enseñando, lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Es una bendición el poder nosotros ser parte de de este hogar, ¿verdad? Yo me gozo, ¿verdad? El poder estar acá. De verdad, hermanos, que hay muchas dificultades, hay muchos problemas en nuestras vidas. Todos y cada uno de nosotros tenemos problemas. El mundo tiene problemas. El mundo está pasando por dificultades. Pero, hermanos, nosotros como familia estamos unidos. Dios nos ha elegido, nos ha escogido, nos ha dado la oportunidad, el privilegio de poder ser parte de Él, de su hogar, de su casa. Eso es lo que nos enseña el libro de Juan, allá en el capítulo 1, ¿verdad? Dice que Él nos da el privilegio, la potestad, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos partes ya de este hogar, de esta casa. Nosotros somos parte de esta familia. Pero dice acá la palabra de Dios, dijo Jesucristo con sus propias palabras: una casa dividida no puede permanecer. Y eso es lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos, inclinen su rostro, vamos a pedir la dirección a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos otorgas, mi Padre Celestial. Queremos rogarte, Padre, en este tiempo, Señor, que, Padre, nos hables. Guía nuestras vidas a través de tu palabra, Señor, de tu doctrina, de tu enseñanza, de tu poder, Padre. Señor, reconocemos y creemos que tú eres un Dios vivo, real, un Dios verdadero, que tú eres nuestro Padre, Señor, y que algún día, Señor, estaremos delante de ti, que nuestro verdadero hogar está allá en los cielos, que nuestra verdadera casa, que nuestra verdadera familia somos todos los que estamos aquí, Padre. Te queremos honrar, te queremos glorificar y te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te lo pedimos, Padre, háblanos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos darnos cuenta, hermanos, de cómo acá los fariseos juntamente le estaban atacando a Jesús, le estaban diciendo no, porque la gente se amontonaba y veía los milagros que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Daba vista a los ciegos, ¿verdad? Levantaba a los cojos, sanaba a los leprosos, y dice la palabra de Dios, nos enseña que en este momento Él acababa de hacer un milagro, y entonces aquellos fariseos decían: no, sino por Beelzebú, echa fuera a los demonios. Y hermanos, cuando en una casa empieza a entrar la disensión, cuando empieza a entrar la envidia, cuando empieza a entrar todo ese tipo de cosas que destruyen, que derriban, que lo único que quieren nada más es destruir la casa, el hogar,
que Dios ha estado fundando. Dice la palabra de Dios que ellos decían, ¿y por qué decían eso, hermanos? Porque ellos decían, no, por Belcebú, por magia, por hechicería, porque la palabra de Dios nos muestra que en ese entonces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se había mandado que a los hechiceros y a los brujos, ¿verdad? Y a todo aquel que practicaba ese tipo de magia y de brujería, tenía que ser muerto. Entonces lo que ellos buscaban es la manera de cómo ver muerto a nuestro Señor Jesucristo o cómo condenarle. ¿Por qué? Porque sabían de antemano que Él era el líder, que Él era la cabeza de ese hogar, de esa familia, de lo que se estaba predicando en esos momentos. Entonces ellos buscaban, hermanos, miren cómo va a poder entrar el enemigo, cómo van a poder entrar las disensiones al hogar, cómo va a poder entrar aquel que lo único que quiere nada más es destruir tu familia, destruir tu hogar, destruir la iglesia de Cristo, destruir lo que Dios ha estado fundando hace miles de años, ¿verdad? Lo que Dios nos ha dado el privilegio y la oportunidad de poder conocer al día de hoy, de que nosotros lo podamos palpar, de que nosotros lo podamos ver con nuestros propios ojos, sentirlo, esa unidad, ese hogar que Cristo ha estado formando. Va a entrar, hermanos, va a venir aquella persona que lo único que quiere nada más es destruirte, no quiere lo mejor de ti, no quiere lo mejor de tu familia, sino lo único que quiere es la disensión. Entonces nos enseña acá la palabra de Dios, ¿verdad? Que decían, la gente entendía el mensaje. Y en el versículo 23 decía, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este aquella promesa? ¿Aquel que vendría? ¿Será este? Entonces aquellos fariseos decían, no, este no es. Pero dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La importancia de tener una unidad, la importancia de ser unidos, la importancia de llevar un mismo sentir, un mismo pensamiento, la importancia de poder tener el mismo deseo. Hermanos, nosotros estamos aquí simplemente nada más porque Cristo lo ha permitido, porque Él nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de poder llegar a Él, de poder conocerle. Él nos tomó, eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos ha escogido a nosotros. Él nos dio esa oportunidad a cada uno de nosotros, de los que forman parte de esta iglesia. Y nosotros necesitaríamos de tener en cuenta que la unidad es algo importante, es algo primordial, es algo que en realidad nos va a hacer y nos va a mantener más fuertes. Esa unidad, el mismo sentir, el mismo pensamiento. Mira qué grandioso, hermanos, qué gozo, ¿verdad? El poder ver que Dios nos pueda usar a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Que nosotros podamos ser parte de cada una de las cosas que hemos estado viendo. Hermanos, de verdad yo creo que también a lo mejor muchos pudiéramos haber entrado en la duda y decir, pero es que ¿cómo va a ser posible de ver a tanta gente salva? ¿Cómo va a ser posible de que pues nada más nosotros en nuestra, quizás en lo que nosotros no podemos hacer, no sabemos hacer? ¿Cómo vamos a ver eso? ¿Cómo vamos a ver el poder de Dios trabajar y obrar a través de nuestras vidas? Pero Dios nos lo muestra y Dios nos da ese permiso, ese privilegio de decir, yo puedo, si tú estás conmigo, si tú me amas, si tú me quieres, si tú obedeces mi palabra, yo estaré contigo, tú nada más hazlo, ve. Hermano, lo hemos visto y de verdad que esto solamente es el principio, es el comienzo de lo que Dios quiere hacer con esta iglesia, de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es el principio, hermanos, tal vez de lo que nosotros vamos a ver y quizás a lo mejor aquellos niños. Es un privilegio, hermanos, ver ahora tanto joven poder servir en la obra de Dios. Aquellos que estaban allá, hermanos, ¿a cuántos de los que estamos aquí quizás en algún momento nos tocó dar clases allá con los niños? Y ahora verlos allá, verlos sirviendo, verlos allá como mujeres, verlos allá que están trabajando en alguna actividad.
Eso es de una familia. Es la familia que Cristo ha estado formando y es lo que Él ha estado forjando día con día a través de su palabra. Dice la palabra de Dios, una casa dividida no puede permanecer. Si nosotros permitimos que entren esas divisiones, esas disensiones a la iglesia, esta iglesia no va a permanecer. Esta iglesia no va a prevalecer. Demos gracias a Dios que contamos con un pastor que ama la obra de Dios, que su esposa y sus hijos nos están dando y nos guían, nos enseñan y nos muestran con su ejemplo el amor a las almas, el amor a aquellas personas que se encuentran sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento del evangelio. Tenemos que dar gracias a Dios por lo que Dios está permitiendo que nosotros estemos pasando el día de hoy. Lo que estamos viendo, lo que se está viviendo, hermanos, en este tiempo. Dice la palabra de Dios, una casa dividida no puede permanecer. Necesitamos grabarnos esto, hermanos. Necesitamos grabar eso. ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? ¿Qué es lo que puede pasar en nuestras vidas? Veamos allá en el libro de Efesios 5:23. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos muestra? Efesios 5:23. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, el hermano Omar, ¿alguien más ha trabajado en la luz o tenga más o menos la idea de cómo se pasa una guía? ¿Alguien más que haya trabajado en la luz, que trabaje que haya trabajado en instalación eléctrica? El hermano allá atrás. Miren, hermanos, para poder instalar el cable de luz, si es un tramo largo, necesitas una guía. Necesitas una guía ya sea de metal, ¿verdad? Pero, hermanos, si esa guía está chueca, si esa guía está pandeada, está doblada, por más que tú la quieras meter, no va a entrar, se va a estancar, se va a quedar a la mitad y no va a seguir su camino. Ahora, la importancia de la cabeza, del principio de esa guía. Si el principio de esa guía está doblada, está torcida, está chueca, lo demás ya no va a entrar. Y no va a poder hacer su trabajo, no va a poder hacer su función. Y dice acá la palabra de Dios la importancia que pone a la cabeza, ¿verdad? La importancia que, miren, eso es algo tan importante para cada uno de nosotros. Si a lo mejor tú tienes un cargo, tú tienes un ministerio, si tienes una responsabilidad, si Dios ha dado ese privilegio, si nos ha estado otorgando, ¿verdad?, la oportunidad de poder tener un liderazgo, de poder ser guías, de poder ser esa guía que está guiando para que entre lo demás. Y si tú te empiezas a torcer, hermano, si tú te empiezas a enchuecar, lo que viene atrás de ti no va a poder entrar, no va a poder alcanzar su fin, no va a poder llegar a esa meta, se va a quedar a la mitad, se va a quedar a medio camino. No va a poder llegar hasta el final, hasta donde tenía que llegar. Debemos de estar conscientes, hermanos. Necesitamos nosotros darnos cuenta, hermanos, que la bendición y el privilegio que Dios está otorgando aquí en este pasaje, diciendo de esta manera, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Una responsabilidad que Él está poniendo sobre cada uno de nosotros. Hermanos, más los que ya, pues ahora sí, los que ya están grandes, yo no, pero yo sigo siendo joven, ¿verdad? Eternamente. Pero, hermanos, ¿qué es lo que están viendo de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que aquellos que vienen tras de nosotros están viendo? Tú eres el guía, tú eres esa cabeza. Si tú te enchuecas, si tú te doblas, si tú te tuerces, lo demás, lo que viene atrás, no va a llegar al final, no va a alcanzar ese fin, no va a poder llegar a ese lugar. La palabra de Dios dice, una casa dividida
no puede permanecer. Una casa dividida no va a permanecer. ¿Cuántos amamos la obra de Dios, hermanos? ¿Cuántos estamos agradecidos realmente con lo que Dios nos está mostrando? ¿Cuántos estamos felices y gozosos con lo que Dios nos está permitiendo ver día con día? ¿Cuántos podemos decir gracias, Señor, porque me das esta oportunidad y este privilegio? Soy parte de tu obra, soy parte de esa guía, soy parte de poder guiar a alguien más. Una casa dividida no va a permanecer. Si nosotros permitimos que entren divisiones a nuestra iglesia, a nuestra vida, a nuestro hogar, no va a permanecer. Solamente Cristo puede darnos esa oportunidad. Solamente Dios nos puede dar ese privilegio. Y vamos a ver algunos pasajes que nos muestran acerca de la división. Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo de Primera de Corintios, verso 10. Dice así la palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, que los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice la palabra de Dios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, que hay disensiones, que hay divisiones. Si empieza en la iglesia, en nuestro hogar, en nuestra familia, nosotros dejamos entrar el chisme, si nosotros dejamos entrar esas divisiones, esa disensión en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras familias, dice la palabra de Dios, no va a permanecer, no va a prevalecer. Os ruego, hermanos, dice la palabra de Dios, les ruego. El enemigo lo único que busca es destruirnos. El enemigo no busca lo mejor para tu vida, no busca lo mejor para tu iglesia, no busca lo mejor para tu hogar. Él no quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él quiere destruirnos. Él quiere que haya división en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa. Y tampoco quiere que se escuche este mensaje. Pero hermanos, es bien importante. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que este tiempo son tiempos malos, son tiempos de guerra, son tiempos donde nosotros necesitamos estar preparándonos constantemente en oración, en ayuno, en leer la palabra de Dios, en estar unidos, en estar en unión y en comunión. Cada uno de nosotros, estos tiempos, hermanos, malos, cada vez más van a seguir aumentando. Pero si nosotros dejamos entrar esa disensión, esa división, y empezamos a criticar y empezamos a decir: ah, no, es que ese hermano, ¿por qué hace las cosas así? Ah, no, es que esa hermana ni siquiera sabe. Ah, no, pues es que ese pastor, no, ¿por qué hace eso? ¿Por qué actúa de esa manera? Ese ni sabe. Si yo, ¿verdad? Pero no, hermanos, si nosotros dejamos entrar eso a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, estamos contaminando, y eso no va a permanecer, eso no va a prevalecer. Dice la palabra de Dios acá, dice: he escuchado. Dice: ¿quién murió sino Cristo? ¿Quién derramó su sangre sino Él? ¿Quién entregó su vida en esa cruz sino solamente Cristo, el Señor de señores, el Rey de reyes? ¿Acaso estamos divididos? Hermanos, debemos de tomar en cuenta que cada ministerio,
que está acá en la iglesia, es porque Dios lo ha permitido. Dios le da esa visión a nuestro pastor, Él lo guía a través de oraciones y Él nos da la oportunidad de poder ser parte de algún ministerio. No es porque sea parte, no es porque sea independiente, es de la iglesia, y la iglesia es de Cristo. No debe de haber disensiones, no debe de haber división. Dice la palabra de Dios, una casa dividida no va a permanecer. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos? Vamos a permitir que entre esa disensión, esa división a nuestra iglesia, a nuestra vida, a nuestra familia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O nos vamos a preparar? ¿O vamos a seguir adelante? Vamos a luchar y nos vamos a mantener unidos. Dice la palabra de Dios en Tito 3:10. Vayamos al libro de Tito. La palabra de Dios ahí en Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una vez más, hermanos, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Ay de aquel, mi querido hermano, hermana, ay de aquel varón, ay de aquella varona, ay de aquella persona que por su causa entra en divisiones, entra en disensiones, entra en pleitos, entra en problemas, entra en angustias y dolores a la casa de Dios. Ay de aquella persona que por su culpa y por su causa la iglesia de Dios sea dividida. Ay de aquella persona que por su culpa y su causa las familias sean quebrantadas, sean rotas, sean destruidas. Dice la palabra de Dios: desechadlo, desechadlo. Ay de aquella persona. Cuidémonos de aquel, cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestro testimonio, cuidémonos, hermanos, porque aquella persona vendrá. Nosotros tenemos que estar preparados. No, a mí no me interesa. Habla con el pastor, habla con el hermano. Si tienes algo en contra de él, si tienes algo en contra de la hermana, ve con ella. A mí no me digas. Habla con ella directamente. Hermanos, les soy sincero, he tenido que hablar directamente también con algunos hermanos. ¿Tienes algo en contra de mí? ¿Te he hecho mal? ¿Te he fallado? Perdóname, no es la intención. A lo mejor te he mentido, te he hecho algo mal, pero esa no es mi intención. Perdóname, pero no quiero que pienses mal de mí. Si tienes un mal concepto, por favor discúlpame. Esa no es mi intención, de ninguna manera. Pero nos muestra la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, desechadlo. Una casa dividida no va a permanecer. No permanecerá, hermanos. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 11, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 17, dice así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando dice acá la palabra de Dios, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Si tú has escuchado o has visto de alguien que solo lo que viene a hacer nada más es criticar y traer malos pensamientos, tanto en tu hogar, en tu familia, en tu propia vida, hermanos, y mucho más acá en la iglesia,
aléjate. No es bueno, hermanos. Dice, he escuchado y sí lo creo. Y pues tal vez a lo mejor aquí no pasa, ¿verdad? Pero allá en Nepal sí. He escuchado, he oído. No me he imaginado, no creo, no pienso. Lo he oído. Que hay entre vosotros divisiones. Que cuando vienen, dice, a la casa de Dios, una casa, un hogar, hermanos, se complementa, ¿verdad? Literalmente no está hablando de un edificio, sino lo que compone una familia. Padre de familia, madre de familia y los hijos. Si entonces nosotros no permitimos, hermanos, que esto entre acá, vamos a seguir permaneciendo, va a seguir creciendo nuestra fe, va a seguir creciendo el amor que tenemos hacia nuestro Dios, va a seguir creciendo, hermanos, esa comunión, esa relación entre cada uno de nosotros. No tenemos por qué tener disensiones entre uno y otro, hermanos. Somos una misma familia, somos un mismo ser. Somos hechos todos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, hermanos. Amén, ¿verdad? Por eso, gloria a Dios porque nos da ese privilegio. Hermanos, al final de cuentas, todo lo que está pasando aquí, todo lo que tú puedes ver a tu alrededor es temporal. Un día se va a terminar. Pero nuestro verdadero hogar está en los cielos. Un día, hermanos, un día estaremos allá reunidos todos juntos en ese verdadero hogar. Esto, hermanos, es temporal. Un día se va a quedar aquí. Lo vamos a dejar, vamos a partir, vamos a estar allá, hermanos. Vamos a convivir, vamos a estar unidos como una sola familia, como lo que somos. Vamos a estar junto a nuestro Salvador, junto a nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de señores, nuestro Redentor, aquel que nos amó y aquel que nos sigue amando, aquel que tiene la potestad de poder salvarnos, aquel Dios, aquel Rey verdadero. Vamos a ver aquí adelantito en el capítulo 10, verso 21, dice la palabra de Dios. Dice, capítulo 10, verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Hermanos, la palabra de Dios nos es clara cuando nos muestra. La Biblia es bien clara, hermanos. Dice que también dentro de todo también va a haber, está la cizaña, está el trigo, y también va a salir, hermanos. Pero lo mejor es alejarse de aquel que lo único que quiere nada más es destruir. Lo único que quiere nada más es nada más traer disensión, división. Aquella persona, ¿verdad?, que nada más llegue a nuestra iglesia, a tu vida, a tu familia, nada más para traer chismes y indiferencias, hermanos, no es un verdadero amigo, no es parte ni de tu familia. Lo vamos a amar, lo tenemos que amar. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que la Biblia nos manda. Pero no tenemos que seguirlo, no tenemos que obedecerle, no tenemos que participar en eso, sino todo lo contrario, tenemos que alejarnos de él. Dice acá la palabra de Dios en Santiago 1:8. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice la palabra de Dios, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, yo sé que muchas de las veces van a llegar también a lo mejor desánimos a nuestras vidas. A lo mejor va a haber ese tipo de batallas en nuestra mente. O voy o no voy a la iglesia, o participo o no participo en esa actividad, doy o no doy clases, apoyo o no apoyo en cunas, doy clase de escuela dominical o no lo doy, voy a ese campamento de jóvenes o no voy. Quizás lleguen a venir, pero hermanos, lo mejor siempre va a ser obedecer a Dios. Siempre va a ser lo mejor, siempre va a ser lo que a Dios le agrada.
Si a Dios le agrada que nosotros vayamos a ganar almas, pues hagámoslo. Si a Dios le agrada que nosotros también participemos en el crecimiento de los niños, de los jóvenes, hagámoslo, hermanos. Si a Dios le agrada, ¿verdad?, que nosotros nos reunamos y asistamos a la iglesia, a la casa de Dios, al templo de Cristo, hagámoslo. Es preferible 100% obedecer a Dios que obedecer a nuestra carne, a nuestras decisiones, a nuestros pensamientos. 100%. Es un privilegio, hermanos, el poder estar aquí. De verdad se los digo. Es un verdadero privilegio el saber lo que Dios puede hacer, el conocer el poder de Dios. Hermanos, muchas de las veces, a veces entran y llegan muchas dudas, montones. Pero es mejor hacer caso y obedecer lo que Dios nos manda. Recordemos, hermanos, que aquella persona que viene nada más a traer disensión, a querer quebrantar y destruir, no es parte de ti, no es parte de nosotros. Dice acá, acá adelantito en el 4:8, capítulo 4, verso 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercarnos. ¿Cuál es la solución a todo? Cristo. ¿Cuál es lo mejor para cada uno de nosotros? Para que no haya ese quebranto, para que no haya esa destrucción, para que no haya ese desánimo, para que no nos apaguemos. Es venir a Jesús, es venir a Cristo. El desobedecer. Regresemos allá en el capítulo de Mateo. Al cabo que está lloviendo, hermanos, y no nos queremos mojar, ¿verdad? Muchos vamos muy lejos. No queremos mojarnos, hermanos. Mateo 12, dice acá la palabra de Dios en el capítulo 12, dice acá, dice en el verso 29: uno entrará a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Le estaban diciendo a Jesucristo: tú tienes al enemigo, tú tienes al diablo, tú te relacionas con Belcebú, tú te relacionas con el enemigo, por eso estás haciendo, por eso puedes hacer estos milagros. Pero entonces acá Jesucristo le empieza a decir: bueno, pero pues ¿cómo permanecerá un reino si se divide? Si a ciencia cierta va a ser destruida. Entonces Cristo en este versículo dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes? ¿Quién es el hombre fuerte en este versículo de la Biblia? ¿A quién se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo con él? Dice: ¿cómo puede entrar, verdad?, a la casa del hombre fuerte? Porque se estaba hablando de Belcebú, se estaba hablando del diablo. Dice: ¿cómo puedo entrar yo? ¿Cómo puedo entrar a la casa del hombre fuerte si primero no le ato? Si primero no lo agarro, no lo encadeno, ¿verdad? Para poder entrar y saquear todos sus bienes. Dice, miren, hermanos, leamos nuevamente este versículo, el 29, perdón. Dice: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Dice la palabra de Dios que Jesucristo les muestra a ellos de la manera cómo puede ser para poder derrotar a una casa, cómo pueden destruir, ¿verdad? Cómo pueden entrar a ese hogar, cómo pueden entrar a esa casa. Tienen que atarle.
Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de que Él tiene que atar a aquel enemigo, a aquel hombre fuerte, aquel que está gobernando este mundo, aquel que tiene la potestad del aire, de las tinieblas, de este mundo terrenal. Dice, pero un día yo vendré, yo lo ataré y lo destruiré. Es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él volverá, Él vendrá juntamente con todos aquellos, ¿verdad?, que lo hemos aceptado y que hemos decidido seguirle, que hemos tomado la decisión de creerle. Hermanos, ¿cuántos creen que Cristo está vivo? ¿Cuántos tienen la seguridad y la certeza de que Jesucristo vive, de que Él está sentado a la diestra del Padre y que Él nos está observando en este mismo instante, en este mismo momento? Hermanos, Él puede ver nuestros pensamientos, lo que pasa en nuestro interior, en nuestros corazones, porque Él está vivo. Él es un Dios vivo, Él es un Dios que existe, es un Dios verdadero, es un Dios poderoso, es un Rey de reyes y Señor de señores. No es un Dios ficticio, no es un Dios de mentiras. No, no, hermanos, no es un Dios creado por los hombres. Es un Dios vivo y verdadero. Es un Dios en el cual nosotros creemos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Yo creo en ese Dios verdadero. Yo creo que ese Dios vive, que Él existe y Él está juntamente con cada uno de nosotros. No permitamos esas divisiones. No permitamos eso, hermanos. Un día Él vendrá. Hermanos, un día lo encontraremos en las nubes e iremos a nuestro verdadero hogar. Todos, hermanos, los que hemos creído en Él, estaremos juntamente en algún momento. Hermanos, qué bellas promesas de nuestro Señor Jesucristo. Algún día estaremos con Él. Un día le veremos, hermanos. Un día. Tenemos la seguridad y la certeza de que un día lo vamos a ver. Señor, gracias. Gracias por amarme. Gracias, Padre. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias, Dios, porque tú me escogiste. No te importó. Diste tu vida, dice la palabra de Dios, hasta la última gota de sangre fue derramada para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a leer unos últimos pasajes ya para pasar a retirarnos. Romanos 12. Vamos a leer allá en el libro de Romanos, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que en el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos, dice, todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, o en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Dice la palabra de Dios que todos somos un solo cuerpo. Hermanos, todos somos partes del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros hacemos una función acá en la iglesia, aunque no parezca, aunque nosotros no lo alcancemos a percibir,
aunque no nos la creamos, hermanos, somos parte del cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios, y hermanos, a ciencia cierta también deberíamos de nosotros saberlo, ¿verdad? Porque pues un cuerpo, hermanos, no haría la función, ¿verdad? La misma función que hace un cuerpo completo si le hiciera falta a alguno de sus miembros. No hace la misma función. Somos un mismo cuerpo. Somos un mismo cuerpo, hermanos, en Cristo. Somos una misma familia. Somos un mismo hogar. Todos somos hijos de Dios. Aquí, hermanos, nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie, hermanos. Nadie. Todos somos iguales. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Cristo. Vamos a leer el verso 27 de aquí mismo, el versículo 12. Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dice depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Tener una misma unidad, un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo deseo. Ser unidos. Dice: dolerse con los que se duelen, llorad con los que lloran. Y a la verdad, hermanos, las noticias que han llegado, hermanos, a nuestra vida, a nuestra iglesia, el mantenernos unidos, el mantenernos constantes, el sentir esa familiaridad, esa unidad, porque somos uno mismo en Cristo Jesús. Nos duelen, hermanos, nos duelen. Llegan esas buenas o malas noticias, nos alegramos, pero también lloramos. Nos entristece, pero también nos da felicidad cuando llegan las buenas noticias a nuestra vida. Pero deberíamos de tener ese mismo sentir, deberíamos de tener ese mismo pensar, deberíamos de sentir lo mismo, porque somos una misma familia. No estamos divididos, nadie es de allá, nadie es del otro lado, nadie es de aquel lado, no, hermanos. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra familia, y la cabeza es Cristo. Último verso, Efesios 4:16, dice la palabra de Dios: de quien todo el cuerpo, bien concretado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Uno solo, hermanos. Dijo Jesucristo: para que ellos también sean uno, así como tú y yo somos uno. Un solo cuerpo, un solo sentir, un solo pensamiento, un solo deseo. Ayúdanos, hermanos, sigamos adelante. Recordemos, hermanos, que las contiendas y divisiones no van a traer nada bueno a nuestras vidas, solamente van a acarrear dificultades, problemas, angustias. Qué triste sería, hermanos,
ver una iglesia dividida. Qué triste sería. Pero si nos mantenemos firmes en esa unidad, en Cristo, qué gozo y felicidad va a ser ver cómo la iglesia de Dios se mantiene unida, se mantiene firmes, se mantiene constantes y seguimos a nuestro líder, la cual no está chueca, ¿verdad? No está torcida, no está doblada, aquella cabeza que es Cristo. En Él conocemos la verdad, en Él sabemos que estamos creyendo en el verdadero. Hermanos, necesitamos mantenernos unidos en estos tiempos más que nunca. Todo lo que se está viendo, todo lo que por gracia de Dios nos da la oportunidad y el privilegio de poder participar, el enemigo, hermanos, no va a estar contento. Pero si nosotros nos mantenemos fuertes, firmes, unidos, vamos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios también, ¿verdad? Que si una casa tiene buenos cimientos, van a venir aquellas aguas, van a venir aquellos vientos, aquellos aires y no la van a derrumbar, no la van a destruir. ¿Dónde están nuestros cimientos? ¿Cuáles son nuestros cimientos? Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, vamos a pedir a nuestro Dios dirección, rindamos cuentas, hermanos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar, rindamos cuentas y pidámosle a nuestro Dios: Señor, a lo mejor estoy fallando en esta área de mi vida, quizás a lo mejor esto está atormentándome, esta raíz de amargura, esta disensión, este problema está causándome daño, me está atormentando, me está angustiando, me quiere derrumbar, me quiere tirar. Señor, ten misericordia, ten piedad de mí. ¿Cuántos pudiéramos decir: Padre, yo quiero estar más en unidad, yo quiero mantenerme unido, yo quiero ser fiel, no quiero ser aquella persona que destruya, que traiga disensión, que traiga división? Yo no quiero ser esa persona. Manténme firme, Padre. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Guíame, Padre, con tu palabra. Ayúdame. Ten misericordia de mí como lo has tenido hasta el día de hoy. Sigamos orando, mantengámonos en oración. Y hermano Melec, si pudiera pasar. Sigan en actitud de oración. Si Dios habló a usted, ha hablado a su vida, tome una decisión, hermanos. No salga de aquí sin tomar una decisión, sin ponerse a cuenta con Dios. Vamos a tomar un momento y vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la predicación de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu palabra no haya caído en tierra dura, Señor, que no haya caído, Señor, en un corazón duro, Señor, sino te rogamos, Padre, que hayas hablado y tocado nuestro corazón y que podamos
tomar una decisión, Señor, con lo que tú nos hablaste el día de hoy, Señor. Ayúdanos a hacer una iglesia unida, Señor, una iglesia, Señor, como allá en Hechos, donde estaban unánimes, unidos, partiendo juntos el pan por el templo y las casas, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguirte a ti, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, no en un hombre, no en algo, Señor, sino solamente en ti, Padre. Te ruego, Señor, que bendigas la vida de cada hermano, bendice cada decisión tomada. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Gracias, hermano Bulmaro. Gracias a Dios por su palabra. Y hermanos, hay un orden siempre en las cosas, en el hogar. Pues no es que el esposo sea o el papá sea obviamente, y dentro de la iglesia igual, hermanos, hay un orden, no hay que nos podamos saltar. Dios puso un orden y está Dios, está el pastor y ya después estamos pues nosotros como miembros, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que estar unidos y constantes trabajando en la obra del Señor. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, gracias por haber estado aquí. Y hermanos, ore por todas las necesidades de la iglesia, ore que Dios nos supla y nos provea para todas las cosas que tenemos que hacer. Tenemos todavía la plataforma, el techo, hermanos, el techo necesitamos avanzarle, y yo creo que esta semana vamos a avanzarle más. Como se dan cuenta, con la lluvia a veces es imposible oír, y ahorita estuvo leve para que podamos ya avanzar. También el segundo piso de nuestra iglesia y los baños, hermanos, esos baños, hermanos, esta semana, pero están fatales, hermanos, huelen, pero picosito, ¿verdad? Entonces mañana vamos a estar trabajando en eso de a ver qué podemos hacer para que no huelan tan feo. Si no, vamos a ahí sellarlos y ya que nadie vaya. Necesitamos también modificar los baños, hermanos. Ya necesitamos unos baños ya de gran afluencia, por no decir flujo, ¿verdad? Entonces, ora, hermanos, para que Dios provea, Dios sea el que provea aquí en la iglesia, en las cosas de Dios. Hermanos, esto no es para alguien, es para la honra y gloria de Dios, y es para que cada uno de ustedes lo disfrute, para que cuando vaya al baño esté sentado ahí